lista. Edna, mándame otra vez el correo de Erika, por favor. De Erika, maestra Erika. De la maestra Erika, perdón. Ahorita que acabemos, amiguito. Sí, claro. Bueno, ahí les va. ¿Está lista? ¿Está Daniela? Sí, presente. ¿Está Carla? Sí, maestro. Jaime. Jaime. ¿Dónde está Jaime? Tiene Edna. apagado su micrófono. ¿Sí está Jaime? Aquí Sí, ya está. es que se estaba Ah. trabando esto. Bien. Edna. Aquí. Carlos. Presente. Aileen. Presente. Julián y Carlos. ¿Están todos, no? Muy bien. Bueno, adelante. Vamos con ustedes. Adelante, adelante. Profe, solamente le voy a dar compartir pantalla, ¿no? Sí, dale compartir pantalla. Y ya. Nada más seleccionas ahí el archivo que vas a compartir. Están bonitas las diapos, Dani. ¿Ya? Bueno, nosotros le vamos a exponer lo que es la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Primero vamos a ver qué es la acción de inconstitucionalidad. La acción de constitucionalidad es un recurso legal que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se denuncia una contradicción entre la Constitución y alguna norma de menor jerarquía. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando una ley que es de menor jerarquía, como lo es, por ejemplo, el Código Penal, tiene algún artículo, tiene algo que contradice a lo que está escrito en la Constitución, esto es una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el objeto? El objeto es mantener la supremacía constitucional y dejar sin efecto a las normas de menor jerarquía. La supremacía constitucional es mantener a la Constitución adelante o por encima de las demás leyes del país. ¿Quién la promueve? Más adelante lo voy a explicar mejor, pero ahorita más o menos les puedo decir que el que los promueve o los encargados de promoverla son los partidos políticos, el Procurador de la Justicia y los integrantes del Poder Legislativo. El fundamento jurídico se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 105, fracción segunda. Pásamela. Ajá. Bueno, el artículo 105 está en el capítulo 4, que es del Poder Judicial. En este se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá los términos que señale la ley reglamentaria de los siguientes asuntos. Se los voy a tratar de leer y de explicar, porque pues de alguna manera tengo que basar lo que dice la Constitución y ya conforme yo lo entendí, les puedo explicar. Como habíamos dicho, el fundamento jurídico está en la fracción segunda del 105. Entonces nos dice que de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. O sea que la Suprema Corte tratará las acciones conocerá las acciones de inconstitucionalidad. También nos dice que se aplica 30 días después de la publicación de la norma, pero en caso de que sea ley electoral, tienen 90 días. Son 90 días después de la publicación de la norma. Vamos a empezar. La primera acción de constitucionalidad la tiene que denunciar el equivalente a 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está compuesta por 500 diputados y el 33% equivale a 165 diputados. Esto quiere decir que estos 165 tienen que estar de acuerdo para denunciar una ley federal, exactamente tiene que ser una ley federal que contravenga a la Constitución. En este caso yo les puse como ejemplo la Ley Federal del Trabajo. Siguiente. B.
el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. El Senado de la República está compuesta por 128 senadores. Esto quiere decir que el 33% es el equivalente a 42 personas. Esto quiere decir que 42 personas pueden denunciar una ley federal o un tratado internacional. Aquí, por ejemplo, puedo poner el Tratado de Libre Comercio. El Ejecutivo Federal puede denunciar la acción inconstitucionalidad por conducto del consejero jurídico del gobierno en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. El Ejecutivo Federal está a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero jurídico de gobierno es Julio Echerer Ibarra. Entonces, estos dos juntos tienen que denunciar ya sea las normas federales o las estatales. Por ejemplo, la ley de amparo. El equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Por ejemplo, el Congreso, en la legislatura del Estado de México, solamente puede denunciar las legislaturas que hayan, las leyes o normas que se hayan expedido en esa misma legislatura. Por ejemplo, el Estado de México solamente puede denunciar las normas y leyes que son propias del Estado de México. La fracción E fue derogada. F. Los partidos políticos que estén registrados en el Instituto Nacional Electoral, ellos solamente pueden, los dirigentes nacionales solamente pueden denunciar contra leyes electorales federales y locales. O sea, los partidos políticos les competen las leyes electorales. Los nacionales o los dirigentes nacionales pueden denunciar las leyes federales y locales, y los partidos estatales que mayormente tienen una sede en algún estado, ellos solamente pueden denunciar las leyes electorales locales o estatales. En la G nos habla sobre que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente puede denunciar las leyes de carácter federal o también de las estatales y contra tratados internacionales, pero siempre que vulneren los derechos humanos. También los organismos de protección de los derechos humanos, equivalente a las entidades federativas, solamente pueden denunciar las leyes expedidas por sus legislaturas. Por ejemplo, la CNDH, que es nacional, puede denunciar leyes federales, estatales o tratados internacionales. Y la CODEI, que vendría siendo el organismo de protección de derechos humanos de la entidad del estado de Yucatán, solamente puede denunciar leyes que vulneren derechos humanos estatales. La H nos dice que el organismo garante, que establece el artículo 6, el organismo garante, en términos del artículo 16, fracción 116 de la Constitución, nos dice que son aquellos con autonomía constitucional especializada en materia de acceso a la información y protección de datos. Por ejemplo, es el INAI. El INAI solamente puede denunciar contra la inconstitucionalidad contra leyes federales y locales, siempre que vulneren el derecho al acceso a la información. Y lo mismo que en la anterior, el organismo garante equivalente a las actividades estatales solamente pueden denunciar contra las leyes estatales. El fiscal general de la República respecto de las leyes y de las entidades federativas en materia penal y procesal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. El fiscal general de la República actualmente es Alejandro Gertz Manero. Él es el que puede denunciar una inconstitucionalidad siempre que verse sobre penal y procesal penal, así como sus funciones. La Suprema Corte puede resolver de dos formas. Si la norma contradice se establece que la norma contradice a la Suprema Corte, esta ya no tendrá vigencia ni podrá aplicarse nunca más, se da de baja automáticamente. Si se establece que no va contra la Constitución, que no la contradice, esta debe de ser acatada por todos los órganos, tanto federales, estatales y municipales.
También esta ley establece que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales es la prevista en este artículo. Y ya, es todo. A ver, tantito, Edna. Mencionabas, decías que en la resolución dice, si la Suprema Corte declara que una norma es contraria, no a la Suprema Corte de Justicia, sino a la ley suprema. ¿Cuál es nuestra ley suprema? Sí, es la Constitución. Exacto. Sí, ahí te hiciste un poquito de bolas, pero bueno, todo va muy bien. Ajá. O sea, si dice que una ley contraviene lo que dice la Constitución, se da de baja. Y si no la contraviene, se vuelve para todos, se vuelve obligatoria para todos. Exacto. Ya. ¿Ya? Totalmente suficiente. Bueno, yo voy a explicar la jurisprudencia por controversia constitucional. Bueno, para empezar, debemos empezar por entender qué es la controversia constitucional. Como todos sabemos, el Estado mexicano tiene dividido su poder en 3 órganos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y asimismo, la federación y los estados y los municipios igualmente tienen como atribuidas sus competencias. Entonces, ¿cuándo surge la controversia constitucional? Pues surge cuando uno de los órganos o la federación o los estados o los municipios realizan acciones que no son atribuidas, o sea, que la Constitución establece que no son para ellos, o sea, que ellos no deberían realizar esa actividad. Y el juicio de controversia constitucional se sigue ante la Suprema Corte de la Nación únicamente como primera instancia, o sea que lo que resuelva la Suprema Corte es la resolución y ya, o sea, ya no puede irte ante una segunda autoridad, no, ahí se queda. ¿Cuál es el fin de este proceso? Uno de los fines es salvaguardar la soberanía tanto de la federación como de los estados y sus municipios, o sea que cada una tenga su autonomía dentro de su jurisdicción, por así decirlo, garantizar la supremacía de la Constitución, o sea, respetar los preceptos constitucionales que dice la Constitución, porque es quien establece las competencias y atribuciones de los órganos y de los estados, la protección la protección del ámbito de atribuciones. Y la controversia constitucional se divide en 3 categorías de conflicto. La primera es la que se presenta entre los distintos órdenes jurídicos. O sea, por ejemplo, los supuestos de conflicto son entre la federación y un municipio, un estado y la federación, 2 municipios y diversos estados, un estado y uno de sus municipios, o entre un estado y otro. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo entre Yucatán y Quintana Roo. A lo mejor, no sé, Quintana Roo realizó alguna atribución, algún acto o alguna competencia que no era de su competencia y a lo mejor era del estado de Yucatán, pues así. Y aquí abajito puse otro ejemplo. Por ejemplo, el estado de Jalisco, a través de su gobernador, impugna una norma oficial mexicana emitida por el Poder Ejecutivo Federal. O sea que ya es, por ejemplo, entre un estado, el problema sería entre un estado y la federación. El segundo problema, el segundo conflicto se presenta entre órganos de distintos órdenes jurídicos. O sea, entre diversos órganos, ya puede ser el judicial, el ejecutivo o el legislativo, pero de distintos órdenes jurídicos. O sea, por ejemplo, diferentes estados o entre un estado y una federación, entre un municipio y un estado, etc. Aquí, por ejemplo, puse el estado de Yucatán versus el estado de Campeche, que a lo mejor puede estar en conflicto su poder ejecutivo y el Congreso de la Unión del estado de Campeche. El segundo conflicto se presenta entre órganos del mismo orden jurídico, o sea, entre órganos que forman parte del mismo estado o que son de la misma federación o de un municipio. Por ejemplo, aquí puse a Vila, que representa al Poder Ejecutivo, versus al poder Legislativo de Yucatán. Pero, o sea, aquí ya sería el problema de Yucatán, ya no sería con otro estado, sería solo de Yucatán, pero entre sus órganos. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de controversia constitucional? Pues consiste en que el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio
cuando un poder o una autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general, o sea, una ley, un decreto o un reglamento, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o a otro nivel de gobierno. ¿Y cuándo estas controversias se vuelven jurisprudencias? Bueno, estas controversias constitucionales se vuelven jurisprudencias cuando 8 de los ministros de la Suprema Corte votan a favor de esa sentencia. Ya ahí se vuelven obligatorias para los órganos de menor jerarquía. Y normalmente para llevar a cabo estas tesis de jurisprudencia se aplica un procedimiento que se llama extraer el criterio sostenido, que la verdad no entendí muy bien a qué se refiere eso. Y en una sola sesión pues ya se aprueba. Y entonces, ya con la jurisprudencia 1AJ2-2004, que va dirigida al artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 43 y 73 de la ley reglamentaria, pues con los 8 votos de los ministros ya se vuelve jurisprudencia, pero ya no solamente para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, sino ya para todas las salas, para salas, tribunales de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y agrarios. Y básicamente ya sería eso. Y el fundamento de la controversia constitucional está en el artículo 105, fracción primera de la Constitución. Y ya sería todo. Okay. No sé si tengan dudas. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Muy bien. Pues bueno, ya veo que no tienen dudas. Yo las felicito, la verdad estuvo muy bien. Muy, muy bien su presentación. Tendrían 100 de calificación. Tendrían el total de la calificación. Muy, muy bien. Muy completo, muy fácil de digerir para todos. Muy bien, me encantó. La verdad me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, siguiente equipo, gracias. ¿Quiénes son? Yo. ¿Quién dijo yo? Nosotros, Sí me profe, escuchó que le decía gracias, profe. ¿Cómo? Sí me escuchó que le decía gracias. No. Gracias. No, Estaba pero yo pues, diciendo gracias, Sí, pero gracias, profe, gracias. estaba el audio desactivado, perdón. pero ¿por qué gracias? Más bien gracias a ustedes. Muy bien. Muy padre. ¿Qué equipos son ustedes? ¿El 4 entonces? Sí, ¿verdad? Porque Sí. vamos en orden X, normal. Bueno, ¿quiénes son? Pásenme apellidos, empezamos por apellidos. Chan Estrella, Chan, Estrella, ajá. Aimé, Jaime, es con doble E, ¿verdad? doble E, sí. Ajá. Y Y Romero Rubio, Carlos. Carlos. Muy bien. Adelante, adelante, chavos. Dani, ¿puedes dejar de compartir, porfa? Gracias. De hecho, ahí hubo una controversia, ¿verdad? Con los temas, mi querida Inés. ¿Se ve? ¿Sí? sí, ya se ve. Ya, ok. Buenas tardes, compañeros y maestros. Carlos Romero Rubio y su servidora Aimé vamos a presentar lo que es el tema de jurisprudencia por modificación. Antes que nada, para poder entender qué es jurisprudencia por modificación, primero vamos a hablar sobre qué es jurisprudencia. Bueno, se entiende que jurisprudencia proviene de latinos jurisprudencia, que quiere decir jurus como derecho y prudencia como sabiduría o conocimiento. Entonces se puede entender que jurisprudencia es la ciencia del derecho o la sabiduría del derecho. Bueno, como sabemos, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias o relaciones jurídicas que son emitidas por los mismos órganos judiciales y que pueden repercutir en lo que son en sentencias posteriores. Ahora, ¿qué entendemos por modificación? Modificación proviene del latín modificatio, que quiere decir cambiar o transformar algo. Entonces entendemos jurisprudencia por modificación es cambiar el conjunto de tesis, ya sea por completo o por pedazos. Bueno,
La creación de la jurisprudencia nos dice que en nuestro país la Constitución en general nos habla acerca de la creación, interrupción y modificación de la jurisprudencia en el artículo 94 de la Constitución, el cual nos dice, no lo puse aquí, pero en forma breve nos habla que la ley fija los términos en la cual el Tribunal Poder Judicial de la Federación habla sobre la interpretación de la Constitución, las leyes ya sean locales, federales, así como los tratados internacionales, y también nos habla acerca de los requisitos para la interrupción y modificación. En el artículo 103 y 107 nos habla, todo esto de la Constitución, nos habla sobre los requisitos que se necesita para la formación de la jurisprudencia, ya sea que sea de forma por reintegración o contradicción. Ahora hablando acerca de la jurisprudencia por modificación, este se encuentra regulado en el artículo 194 de la Ley de Amparo, en la cual nos dice que la jurisprudencia es establecida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ya sea en plenos o salas, así como los tribunales colegiados de circuito. Esto es regulado por el artículo 194 y en el 192 y 194 nos habla acerca de la formación, o sea, las reglas que se deben de seguir para la formación de estas, que sería, o sea, la modificación de la jurisprudencia. En el último párrafo del artículo 194 nos habla todo esto de la ley de amparo, que para la modificación de la jurisprudencia se debe seguir las mismas reglas para la formación. Es decir, que se tiene que hablar acerca del mismo tema y no se debe de meter otros temas para que no haya una controversia. Nos dice que es delimitada el problema de interpretación, esto debido a que, como mencioné anteriormente, solo se debe de hablar de los temas que dio origen, no se puede meter lo que es otros que no tienen como que relación, porque se estaría creando en algo que no es previsto por la ley. En el artículo 197 de la ley del amparo, nos dice que los ministros en los tribunales colegiados de circuito, los magistrados, pueden solicitar a lo que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la modificación de la jurisprudencia, pero tienen que expresar como que las razones por la cual requieren la modificación. El procurador va a exponer si lo encuentra pertinente o no, y tienen que explicar el por qué está de acuerdo con la modificación, esto dentro de un plazo de 30 días. El pleno o la sala resolverán, se refiere a que la sala va a resolver si se modifica o no la jurisprudencia, pero que sin esta resolución afecte las situaciones de donde ya hubo juicio antes, o sea, donde se usó esta sin que perjudique a los anteriores. De igual manera, se tienen que explicar los puntos por los cuales se van como que, por qué se va a dejar de aplicar esta tesis. Y nos habla acerca del mutuo propio. Mutuo propio quiere decir voluntariamente o por propia iniciativa. Entonces, si en este caso estamos hablando del pleno o la sala que realizó esta tesis por voluntad propia, dice que ya no quiere como que usarla, tiene que explicar el por qué ya no se va a usar, ya no se va a usar esto, y tiene que ser relacionado con el artículo 194 de la Ley de Amparo. Y aquí puse no sé si se vaya a ver, una tesis, a ver si se abre. Okay.
¿No te la abrió? Se trabó. A ver, espera, a lo mejor está abriendo. Sí, está cargando. Es que el internet de esta hora está feo. No te preocupes, hay que. Vaya, voy para allá. Ahí va. Ay, no carga. ¿No lo puedes poner directo? O sea, ábrelo en otro archivo. Tú ábrelo normal y pones compartir y te vas directo a la otra. En lugar, o sea, quitas el PowerPoint y lo agregas directo. Es que creo que es el internet que no. ¿Tú ya lo tienes abierto en otra página, Aime? Lo estoy abriendo en Google normal. Porque no me lo está abriendo en el otro. Mm, ¿Ya abrió, Aime? No, es que es el internet que no hace que cargue. A ver, Ahí espera. está. ¿Ya? Ok, ya. Voy a buscarlo nada más. Mm, Nada. Es que tarda mucho en cargar. Ahí va, ahí va, ahí va.
Sí se puede, sí se puede. Ya, pero Cora, ¿cómo le pongo? No sé si se ve. ¿Se ve? No. No. Mira, vete, cierra otra vez, deja de compartir. Ajá. Y ahora vuelve a compartir. Y ya buscas ahora el nuevo archivo. Quedan 4 minutos. ¿Quieren abro otra de una vez? ¿Les parece? Y les mando la ubicación. Para que no, Sí, lo no que se me lo, atorren. en lo que me lo checa sería. Órale. Sí, nada más acabo este pedacito y ya sigue Romero y abren otra.